Hola, hola, buen día, estimados alumnos. Bueno, pues continuamos con nuestra temática final del curso, que es función ejecutiva. Les recuerdo que ustedes tienen una tareita por ahí sencillita, pero muy importante, y la idea es que se apoyen tanto en esta pequeña presentación como con la ficha del caso clínico y aparte el video de la paciente que vamos a estudiar para fines de generar su lista de sintomatología que ustedes van a buscar. Así que pues vamos a presentarles qué es esto de la función ejecutiva. Muy bien. Ok, colegas, les recuerdo que para poder entender la función ejecutiva hay que entender muy claramente el concepto de desde el campo neuropsicológico. Para la neuropsicología, digamos que quien tiene el asiento, digamos, de la mente, de los procesos psíquicos, es el tejido cerebral, y no hay duda de ello. En este caso, ustedes lo que ven acá es un hemisferio izquierdo, y vemos cómo está pintada la corteza a diferentes colorcitos un poco, porque cada una de estas partes está relacionada con diferentes niveles de procesamiento de la información. Como ven, aquí tengo dos porciones de color como verdoso amarillo. Esas son áreas terciarias. Les recuerdo que mucho de la neuropsicología se basa precisamente en el modelo ruso de cómo entender el cerebro a partir de las visiones y de las valoraciones que hace Alexander Luria de muchos soldados rusos lesionados durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de eso crea esta especie de división funcional. Cada una de estas divisiones pertenece a un bloque funcional, que ustedes probablemente ya en la materia de procesos psicológicos ya aprendieron. En este caso yo les presento solamente para fines un poco de ubicarnos. Y como ven entonces, cada una de las zonas coloreadas de azul, de rojo o de verde, amarillo o de amarillo, tienen tareas diferentes. Para Luria, cada una de estas va a tener un nivel de procesamiento, de poder, por así decirlo, involucrado en el manejo de los estímulos, que va a llevar a que el cerebro entonces trabaje todo junto en casi cualquier comportamiento, pero aún cuando trabaja todo junto como una masa, tiene divisiones específicas. Estas entonces zonas amarillas, recuérdenlas, son elementos cruciales para que el comportamiento humano, sobre todo los comportamientos más complejos, como la resolución de problemas, el juicio, el razonamiento, la planificación, la flexibilidad conductual, tengan lugar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas áreas que están de color rojo son conocidas en el modelo funcional, precisamente de Alexander Luria, como áreas primarias. Y las que se encuentran de color azul son conocidas como áreas secundarias o de percepción. Y las que se encuentran precisamente, como decíamos, de color amarillo, se conocen como áreas terciarias, precisamente por su nivel de procesamiento más profundo. Todo esto está correlacionado con el famoso mapa citoarquitectónico de Brodmann. En este momento, la presentación que les acabo de poner de las zonas amarillas, rojas y azules, se traslapa con las diferentes zonas que tenemos ya demarcadas por el mapa de Brodmann. Como vemos, la zona 39 y 40 son parte de las zonas amarillas que acabamos de ver, y las secciones casi 9, 10, 11 y 12, que se encuentran un poco más como en la parte interna, que aquí no se alcanza a ver del todo, son las zonas habitualmente reconocidas como las regiones terciarias del lóbulo frontal. Así que tanto las zonas del mapa de Brodmann como las propuestas del bloque funcional de Luria nos sirven para poder ir entendiendo el nivel de profundidad que hacen los lóbulos frontales cuando tienen que procesar algún tipo de digamos, estímulos o grupos de estímulos para poder dar resolución a algo que está enfrentando la persona que es dueña de ese cerebro. Una de las cosas que debemos de considerar ante las funciones ejecutivas son un poco como las condiciones del desarrollo, cómo se instalan las funciones ejecutivas. Digamos que es un poco complicado aún saber su definición. La definición original surge en 1945 por parte de Alexander Luria, y él mencionaba que eran comportamientos que nos hacían humanos o de nivel complejo. Después llega Muriel Lesak en 1980-82 a señalar en la neuropsicología norteamericana que estas funciones son altamente relevantes para la independencia, para la solución de problemas que enfrenta el humano. Y a partir de la declaración de Muriel Lesak de retomar, digamos, como la definición y en los estudios de Luria, pues hay un colectivo, ¿no?, constante de investigadores que ahora se
se han abocado a estudiar las funciones ejecutivas. Incluso ahora sabemos que hay un poco más, ¿no?, de profundidad sobre la función ejecutiva, las funciones ejecutivas, de lo que sabía Alexander Luria. Como les menciono acá, ya Luria ya señalaba que había un colectivo, una cantidad de córtex cerebral muy específico, muy diferente en su funcionalidad y que estaba asignado específicamente al área frontal. Y para él incluso esa zona la coloca como un tercer bloque. Las zonas que acabamos de ver ahorita, las azules, rojas y amarillas, él las separaba en 3 bloques diferentes. Y el tercer bloque es precisamente parte de esta color amarillos que acaban ustedes de ver. Alfredo Ardila, que es uno de los discípulos de Alexander Luria, ya señalaba en el 2007 que las funciones ejecutivas son estrategias cognitivas, es decir, son maneras de operar. No solamente quiere decir que son procedimientos, ¿no?, que están colocados en un tejido cerebral, sino son estrategias, son todo un colectivo de sistemas o de engranajes, digamos, cognitivos que operan al mismo tiempo o en manera simultánea para poder hacer frente a las demandas adaptativas de todos los días. Y que forzadamente se encuentran en el área frontal o sabemos que están como recargadas a ese lugar. Como les decía, Lesak en el 2004 señala o vuelve a retomar, digamos, como su definición de 1980-82 y expande esta definición o esta apertura que ella hacía en el 80 y dice que estas funciones actualmente van a permitir a las personas tener una vida, digamos, independiente, ser propositivas, ser productivas. Incluso ella habla mucho de una especie de entendimiento de estas funciones desde el punto de vista ecológico y cómo los humanos requerimos este tipo de funciones para poder, digamos, trabajar como con los demás, colaborar y al mismo tiempo seguir siendo independientes. Tirapu, por ejemplo, este autor español, dice que la función ejecutiva no es un sistema unitario y modular. O sea, él prefiere alejarse de asignar exclusivamente, ¿no?, como al área frontal como el líder de estas operaciones. Él asume un sistema de alta complejidad supramodular y de procesamiento múltiple. Es decir, él ya está, digamos, como metiéndose en el tema de redes. Y para él piensa que estas funciones ejecutivas estarán relacionadas con la memoria operativa, un sistema atencional supervisor, procesos de planificación y toma de decisiones. Esta última en particular, él asume que es una especie de puente entre las emociones y el pensamiento. Así que aquí hay una línea de investigación muy actual, colegas, que está vinculada precisamente con esta visión de Tirapu. Ahora, ¿qué serían entonces? ¿Cómo es que se comportan los lóbulos frontales respecto a estas operaciones? Hasta donde sabemos, se concibe a las funciones ejecutivas desde el principio como operaciones que están ubicadas directamente en el lóbulo frontal. Y hoy en día tenemos, digamos, como bastante claro que así es. Es decir, tenemos una ubicación muy clara de las funciones ejecutivas. En un momento veremos anatómicamente dónde están. Para fines de entender cómo entonces vamos a ver actualmente las funciones ejecutivas y cómo las vamos a definir, esta pudiera ser una definición. La verdad es una combinación que he hecho entre varios autores poco a poco, una especie de collage, y creo que podría ser algo como esto. Las funciones ejecutivas podrían ser consideradas como un conjunto de operaciones cognitivas que permiten la supervisión, el cambio y la inhibición del propio actuar, partiendo de la consideración temporal de cada comportamiento. Es decir, finalmente lo que hace el área frontal es ver a través del tiempo, ver cómo la conducta del sujeto va a ser buena o va a tener un cierto resultado a través del tiempo. Así que hay una valoración presente, pasado, futuro que hacen estas funciones. O sea, son neuronas especializadas en esta región para hacer eso. Y por supuesto, también hay una valoración de las consecuencias emocionales que están asociadas a esta como ajuste, ¿no?, conductual. Estas funciones parecen asociarse o parecen relacionarse con la integridad del tejido cerebral, especialmente en las secciones prefrontales. Es decir, las funciones ejecutivas no pueden pensarse si no se piensa en el lóbulo frontal. O sea, hay una asociación entre lo uno y lo otro. Vean que aquí tenemos ya algo más específico de lo que incluso proponía Alexander Luria.
Hoy en día ha habido mucho más estudio con las resonancias magnéticas, las tomografías computadas, y tenemos un poco más claro cómo anatómicamente está todavía más subdividido el frontal de lo que hubiéramos esperado. Tenemos tres grandes regiones, la que se encuentra directamente sobre los, digamos, los huesos orbitales de los globos oculares, la parte medial, es decir, la parte que queda como al medio entre los dos hemisferios cerebrales, pero en la parte de adelante, y la sección dorsolateral, que sería como la especie de área como más lateral, ¿no? Que queda hacia como la parte superior de la frente. Entonces, aquí tenemos un diagrama muy bonito donde podemos ver en toda su extensión del lóbulo frontal y cómo hay como operatividades muy asociadas con diferentes regiones. Vean que la parte azul es netamente nuestra sección totalmente prefrontal o la más delantera. Asumen algunos etólogos y antropólogos que esta sección azul es la que se ha desarrollado en los últimos miles de años en el Homo sapiens, por eso es tan amplio. Pero también vemos una sección como rosa o violeta. Esa área es particularmente para los movimientos voluntarios. Vemos una parte amarilla que es la sección que planea los movimientos y también está dedicada al control ocular de los ojos de manera coordinada. Y vemos la sección verde, que ustedes pueden ver está en la cara medial. Solamente podemos verla en un corte sagital y vemos cómo casi pertenece a la parte de, digamos, de la parte anterior o la parte de las comisuras anteriores, incluso parte de la rodilla y del esplenio del cuerpo calloso y cómo acompaña a la estructura del cuerpo calloso. Vemos entonces que esa sección verde es lo que ustedes han conocido en neuroanatomía como el giro del cíngulo. ¿Ok? Entonces, vean que toda esta región es bastante amplia, muy gigante, así que cada una de estas aparentemente tiene estos colores que ustedes ven como especializaciones en estas regiones y cada una de ellas aparentemente tiene tareas o funciones diferentes. Vean que el mapa de Brodmann todavía podemos como subdividir todavía más las secciones para poder entender más todavía cómo opera el tejido del área frontal. Recuerden que el área frontal también está como mm, muy arrugada, tiene muchos giros y muchos surcos, así que hay mucho tejido que está, digamos, como invaginado, que puede tener funcionalidades que pues hasta ahora todavía no estamos muy claros eh, qué hacen, ¿no? O a qué se dedican. Hoy en día, estos dos autores, Alfredo Ardila y Fei Ostrowski, desde 1990, que empezaron a trabajar en México y quisieron crecer la neuropsicología en México, ya proponían en su estudio de las funciones ejecutivas que había como dos maneras de ver a las funciones ejecutivas, sobre todo las funciones que están recargadas hacia la corteza prefrontal o la más anterior, ¿no? Hablan estos dos autores de que hay una zona dorsolateral y las zonas orbitofrontales y que cada una de estas va a tener funcionalidades distintas. Vean que en el caso de las áreas dorsolaterales incluso se les conoce ya así como que en el bajo mundo de la neuropsicología como las funciones ejecutivas cold o frías. Son aquellas que podemos evaluar en consultorio bastante bien. Por ejemplo, están asociadas con la planeación, la solución de problemas, la emisión de respuestas, hacer estrategias, tener memoria de trabajo, el autocontrol atencional, la dirección propia del comportamiento, etcétera. Todas estas se conocen como funciones ejecutivas, cold o frías o incluso metacognitivas. Pero hay otras que es más difícil evaluarlas en consultorio. No porque no podamos hacerlo, sino porque generalmente lo hacemos, pero de una manera como artificiosa. Cuando estamos en consultorio le preguntamos a una persona, oiga, imagínese que usted está en una situación y le sale un perro, ¿qué haría? Es una situación artificial, es decir, no está viviendo la emoción. Se está imaginando a través de sus habilidades del razonamiento cómo podría ser o cómo actuaría, pero no vemos a la persona actuando frente a un perro. Este tipo de valoración, más como en vivo y en directo, se vuelve muy compleja para muchos de nosotros en consultorio, porque generalmente confiamos en la memoria de emoción, no en la emoción que brota per se. Para esto, los autores entonces se refieren a estas funciones o a estas tareas que hace el frontal como las áreas más emocionales. Y estas zonas orbitofrontales, las que descansan pues encima de los arcos orbitales de los ojos, mm, aparentemente se encargan de algo que llamamos funciones ejecutivas hot o calientes.
que estarían relacionadas más bien como con estas cuestiones emocionales, la autorregulación afectiva, la inhibición comportamental, emotiva, los comportamientos adaptativos prosociales y de colaboración, el manejo de la agresión, todas esas funciones que solo las podemos ver en vivo y en directo cuando uno de nosotros está enojado. O sea, cuando nuestras emociones están presentes verdaderamente, es cuando brotan, ¿no? Como que per se. Pero a veces las llevamos un poco como al consultorio a querer medirlas, pero pues las medimos artificiosamente, lamentablemente. Ahora, es interesante ver cómo estos autores que les refiero, como Ardila, Mónica Rosselli, Esmeralda Matute, la propia Fey Ostrowski, piensan que pudiéramos acercarnos a estudiar las funciones ejecutivas a través de medir cómo planea una persona una vez que le pones, por ejemplo, un objeto, un estímulo, cómo hace una búsqueda organizada cuando tiene un problema enfrente, cómo tiene una flexibilidad de pensamiento cuando se le presenta una estrategia que ya no sirve y tiene que cambiarla para resolver algo, o incluso cómo regularse, ¿no?, a sí mismo. Hay un autor interesante, Antonio Damasio, un autor norteamericano, que él habla de cómo deberíamos de pensar cada vez más en que la función ejecutiva debería adaptarse o debería adoptar, perdón, un concepto que él llama ajuste emocional, porque él menciona que durante todo el día hay varios eventos que nos llevan como a esta visceralidad y parte de este dominio, digamos, este emotivo, llevaría a que la función ejecutiva entre en juego y tome decisiones. Así que para él, tanto las funciones hot como las cold deberían estarse como estudiando juntas porque suceden juntas día a día en el individuo. Lesak en el 2004 señala que estas podrían ser las funciones ejecutivas. ¿Ok? Hoy en día la verdad es que hay más propuestas y surgen más propuestas cada día. Estoy hablando del 2004, en los últimos quizá 6 años, independientemente de la pandemia, ha habido otras nuevas operaciones, sobre todo estas que les menciono como HOT, que han estado como más, cada vez más estudiadas. Pero esas que ven aquí en pantalla son quizá las más comunes. Eh, Cuando vemos a una persona en consultorio hacer un dibujo, por ejemplo, observamos su planeación, cómo planea, cómo se autodirige, cómo checa él mismo la tarea, cómo antes de entregarla hace una especie de análisis, ¿no? Antes, estando seguro de su ejecución. La flexibilidad mental es otra. ¿Cómo las personas podemos, a diferencia, se acuerdan de los casos de autismo, que hay inflexibilidad? Bueno, los humanos habitualmente debemos ser flexibles. Si tenemos un ejercicio en el que algo nos está saliendo mal, tendríamos que cambiar de estrategia. Es lo esperado para un cerebro humano, al menos entendiendo que tiene una función ejecutiva saludable. Así que la flexibilidad mental o la flexibilidad cognitiva sería otra de las funciones ejecutivas. La memoria de trabajo aparentemente está controlada también por la función ejecutiva. El spam que utiliza, incluso hay teorías importantes acerca del spam verbal y el spam como visoespacial que constantemente se están vertiendo dentro de la memoria de trabajo. La fluidez comportamental también es otra de las funciones ejecutivas. Tareas, por ejemplo, en las que le pides a una persona que te diga palabras que inicien con una cierta letra, dejan ver qué tanto la persona puede sacar de sí mismo, ¿no?, de su propio almacén, cantidades de estímulos relacionados con este problema que se te está presentando. Esta fluidez, esta especie de velocidad de procesamiento, porque tiene que ver con ello, es parte también de la función ejecutiva. Y por supuesto, las habilidades para tener esta especie como de hipótesis o de estrategias de trabajo, como menciona Lesak, sobre el pensamiento de otros, ¿no? Como si mi jefe habitualmente llega a las 9 de la mañana, por ejemplo, bueno, pues si yo llego a las 9 de la mañana o si yo llego tarde, seguramente tengo que pensar que mi jefe ya estará ahí. Mi hipótesis es que seguramente se cumplirá una situación que ha pasado antes. Este tipo como de manejos internos sobre las otras personas con las que convivimos es otro de los elementos de función ejecutiva. Y finalmente lo que son la seriación, perdón, y la secuenciación también son otra de las tareas que aparentemente función ejecutiva o las funciones ejecutivas toman parte en todas ellas. Dicen algunos autores que por secciones anatómicas habrá más, digamos, operatividad de ciertas funciones.
Aparentemente esta sección más bien como prefrontal anterior, la más delantera, podrían estar estas que ustedes ven aquí al frente, más como asociadas con estas regiones. La cognición social, la autoconciencia, están muy vinculadas con lo que ustedes han escuchado antes como la famosa teoría de la mente, que es pensar lo que el otro está pensando. Y esta operación se ha estudiado muchísimo en los últimos años, ya incluso con resonancias magnéticas, con tractografías, para poder identificar cómo opera la parte más anterior de nuestro cerebro cuando tenemos que tomar decisiones sociales, ¿no? Como cuando eh, nos ponían los famosos dilemas de Colbert, ¿no? Aquel dilema en el que le explicamos a los niños que de pronto tiene que invitar a un amiguito a su fiesta, pero ese amiguito tiene otro amiguito con el que siempre andan juntos, y si invitamos al amiguito A, se va a colar el amiguito B. ¿Qué haríamos si en este caso pues quisiéramos invitar al amiguito A? Y si se va a, digamos, a juntar este amiguito B, ¿cuál sería como la naturaleza de la invitación, ¿no? Que haríamos a la amiga? Y si en este caso yo fuera la amiga a quien me invitan, ¿yo qué haría? Iría a la fiesta, aunque no llevaría a mi super amigo para poder cumplirle a mi otro amigo en la fiesta. Es un dilema bastante básico, pero tiene que ver precisamente con la cognición social hacia los demás. Hay una diferencia también funcional dependiendo del hemisferio de donde estemos hablando. Por ejemplo, hasta donde sabemos, la corteza prefrontal izquierda parecería mucho más hábil en todo lo que tenga que ver con el dominio verbalizado. Les recuerdo que eso es para digamos como casi el total de la población mundial, que tenemos mayor asimetría hacia el lado izquierdo para el manejo verbal. Pero la corteza prefrontal derecha tiene ventajas sobre aspectos más del tipo visoespacial o de tipo más como afectivo emocional. Así que digamos que la parte nuevamente izquierda sigue teniendo esta visión como muy secuenciada, como muy de agenda, ¿no? Muy de dato por dato, cuando la corteza prefrontal derecha parecería mucho más holística, ¿no? En su visión. Y también mucho más de mayor comprensión hacia lo visceral o emocional. Les muestro aquí muy rápidamente un cuadro que propone Flores, Julio César Flores, un estudioso en el centro de México acerca de la función ejecutiva y cómo se va instalando poco a poco. No asumimos que la función ejecutiva tiene precursores. Antes de que se convierta en función ejecutiva como tal, los precursores se van instalando poco a poco a través de la vida. Y vamos viendo cómo las diferentes operaciones, digamos, que son dominio de la función ejecutiva, finalmente se van a ir presentando poco a poco. Este es un gráfico muy interesante que presenta también Flores y Ostrowski en el 2012 de cómo vamos viendo la instalación de funciones ejecutivas cada vez más refinadas. Por ejemplo, la detección de selecciones de riesgo, vamos a verlo por debajo de los 8 o 7 años. Pero vamos a ir viendo cómo poco a poco se van ganando, digamos, como más control sobre diferentes funciones ejecutivas, cómo se van como perfilando, y terminamos por allá de cerca de los 30 años con una super fluidez verbal muy buena. Y también con una mayor capacidad para entender las metáforas, por ejemplo, ¿no? O las analogías. Así que vamos viendo esta gradualidad, ¿no? De cómo se va instalando la función ejecutiva a través del tiempo. Hay algunos autores que se han atrevido, digamos, como a proponer esto, en qué momento las funciones ejecutivas llegan como a su nivel tope o a su techo. Creemos que estas son un poco los momentos o las edades. Como les decía ahorita, por ejemplo, en el caso de la fluidez verbal, algunos autores se van incluso hasta los 30 años. O sea, no asumen que esto se presenta de manera como tan estática como aparezca en esta tabla, sino que se va construyendo también dependiendo de las experiencias educativas a las que se ve inmerso el sujeto. Entonces, cuando se consolidan, esta es una propuesta. Si se fijan, parece mucho a las etapas piagetanas, pero en algunas funciones, por ejemplo, como la fluidez verbal, hay autores que asumen que incluso en la adultez temprana todavía hay un desarrollo bastante fuerte de la fluidez verbal. Ay, perdón, me fui hacia atrás, disculpen. Y bueno,
Para ir cerrando, colegas, esta es una propuesta precisamente de Julio César Flores de cómo deberíamos estar valorando la función ejecutiva dependiendo de su posición. Por ejemplo, aquí tendríamos la corteza órbito-frontal y frontal medial, así que para él tendríamos que estar midiendo esto. En las diferentes edades, cómo le hacen los pacientes para inhibirse o para mantener inhibiciones y no, por ejemplo, volverse verborreicos, o cómo, por ejemplo, identificar una selección de riesgo, como cuando vamos al casino y sabemos si tenemos que meterle la moneda a la maquinita o no meterla. Y, por supuesto, el control motor, que es una de las funciones del área frontal muy importantes, ¿no? Sobre todo de áreas visuales, por ejemplo. Y Flores también indica que para poder valorar la corteza prefrontal dorso-lateral, él considera que todo esto deberíamos estar observando y midiendo. Así que para que ustedes se pongan truchas y a la hora del video que van a ver de la paciente, traten de identificar cada una de estas operaciones, ¿no? Y cómo la doctora Évila está midiendo a la paciente en ese caso y cómo es que se está comportando cada una de estas. Finalmente, como pueden ver, la parte más inferior, la corteza prefrontal anterior o hacia el polo mucho más anterior, parecería que deberíamos estar midiendo lo que llamamos la teoría de la mente, ¿no? Cómo formamos categorías abstractas, cómo entender, por ejemplo, los famosos refranes, una metáfora, un cuento figura, una poesía. Serían como los aspectos más elevados de la función ejecutiva. Así que esta sería como este listado de cómo valorar una función ejecutiva según este autor, Julio César Flores, y que la verdad es que es bastante certero. Varias pruebas actuales siguen un poco esta tendencia. Y por supuesto, pues todavía nos quedamos cortos con la función ejecutiva caliente o hot, pero bueno, pues hay algunas pruebas por ahí que han surgido en el mercado que intentan hacerlo. Ojalá y les haya servido un poquito esta parte para que ustedes identifiquen ya en la paciente qué es lo que sucede con las funciones ejecutivas. Les recomiendo que busquen el libro de diagnóstico del daño cerebral de Alfredo Ardila y Feggy Ostrowski. Váyanse al capítulo, creo que es el capítulo 2, donde habla de síndromes neuropsicológicos y busquen particularmente el síndrome disejecutivo para que identifiquen síntomas y sea más fácil al momento de que ustedes vean el video de la paciente Teresa y puedan ir haciendo su listado basados un poco en esta lectura muy clásica dentro de lo neuropsicológico. Espero que les agrade la revisión y bueno, pues con esto terminaríamos nuestro semestre, colegas. Un gusto haber trabajado con ustedes. Espero que les hayan gustado los diferentes temas y los videitos que fuimos haciendo poco a poco. Me hubiera gustado hacer muchos más viñetas de los pacientes, pero la verdad sí es un poco complicado. Pero pues ahí espero que en el futuro nos volvamos a encontrar en la carrera y poder seguir viendo la parte más clínica, ¿no? Con los pacientes. Aquí fue nada más una probadita en la materia de psicofisio y pues ojalá y que en el futuro pues sigan teniendo el éxito que han tenido hasta ahora, colegas, y sobre todo pues que sean tan resilientes como hemos demostrado que estamos aquí los que en la naturaleza, el cosmos nos ha permitido continuar después de la pandemia. Así que pues éxito en todo y cualquier cosa pues seguimos en contacto aquí en nuestras redes famosas dentro de la UABC. Hasta pronto.